Interesante, titulado 50 años del golpe en Chile, basado en testimonios que están agrupados en un libro del autor de origen chileno, Manuel Martínez, quien esta tarde lo acompaña el licenciado Mario Bracamontes González y también el maestro Jorge Enrique Trujillo. Y de moderador tenemos a una persona que consideramos ya de casa aquí en Boab Librerías, el doctor Humberto Morales. A nombre del doctor Jorge David Cortés Moreno, director de Boab Librerías, sean todos bienvenidos. Y a continuación les voy a dar algunos datos referentes a quien nos visita el día de hoy. Manuel Martínez Opazo, conocido como Manuel Capitán Cianuro, nació el 13 de abril de 1966 en la ciudad de Constitución, Chile. Escritor y fotógrafo de oficio, comunicador social de profesión y ha logrado trabajar distintas disciplinas literarias, publicando ya 11 libros en los géneros de poesía, ensayo y cuento corto, para adulto y un cuento infantil, además de una serie de artículos y columnas de opinión en varios medios de prensa chilenos con extranjero. Bienvenido y pues sin más preámbulo, damos pie a este conversatorio. Gracias, Julissa. Pues muy buenas tardes. Pues quiero agradecer a nuestro anfitrión, el doctor Jorge David Cortés Moreno, que está aquí atrás, que es el director de las librerías de nuestra universidad, por brindarnos este excelente espacio de la librería universitaria, que ya se ha vuelto un lugar referente para presentaciones de libros de alto impacto y con autores de reconocido prestigio, como es el caso de Manuel Martínez, que viene de Chile, haciendo toda una gira de difusión de su obra como escritor, como poeta, pero también como compilador de obras testimoniales como las que aquí se va a comentar en este conversatorio. Nos acompañan, por un lado, nuestro querido amigo Mario Bracamontes González, que para muchos de ustedes quizás es conocido porque él fue presidente del Consejo Estatal de Morena en el estado de Puebla, ha sido fundador del partido en Puebla desde el 2012 y además ha sido parte del movimiento obradorista desde el 2006. Mario Bracamontes es un caso muy interesante porque es un abogado penalista especializado en derecho empresarial privado, es vicepresidente del Club de Empresarios de Puebla. Es raro tener un vicepresidente de un club de empresarios que ha sido presidente de un partido de izquierda como Morena. Pues es el caso de Mario Bracamontes, ¿no? Que muestra que en nuestra sociedad la revolución de las conciencias ha avanzado más rápido de lo que uno se imagina. Es largo el currículum de Mario, pero yo lo quise invitar como parte del conversatorio, no solamente porque Mario es un militante convencido, de una mirada seria de izquierda, sino también porque es un abogado destacado, es un gran pensador y jurista, y es un hombre de una gran cultura, ¿no? Muy vasta, y que conoce a fondo buena parte de la literatura histórica de lo que han sido los movimientos sociales en el continente americano. Y luego también tenemos a Jorge Trujillo, que también es muy conocido, es un viejo amigo de muchos de los que estamos aquí presentes. Jorge Trujillo tiene muchas facetas y también sería largo comentarlas, pero basta decir que Jorge Trujillo se da el lujo de decir que él no aparece por escrito en ese testimonio porque su testimonio ya es parte de la historia de Chile de manera física y monumental, no solamente en Antofagasta, su tierra de origen, y el norte chileno, donde cada año está presente en un homenaje que se hace a las víctimas de la dictadura en el norte de Chile, sino porque además el nombre de Jorge Trujillo es ya una leyenda en Chile y fuera de Chile. Y ahora tenemos el privilegio de tenerlo. Él fue trabajador universitario toda su vida desde que llegó al país y ahora está jubilado, pero es un hombre de letras, es un gran intelectual y sobre todo un gran militante que, repito, a través de las páginas que nos va a presentar Manuel Martínez, podemos leer en los ojos de esos 20 testimonios, los ojos de Jorge Trujillo.
Y finalmente tenemos a Manuel Martínez, capitán cianuro, que ya lo presentaron muy brevemente nuestra amiga Julissa, y él está de visita en México, estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara, estuvo en Oaxaca, ha estado en varios lugares del país, es un escritor reconocido, y él es el autor de esta compilación, de estos 20 testimonios muy interesantes de lo que una generación de antiguos jóvenes chilenos, muchos de ellos de 15, 16, 17, 18 años, vivieron con el trágico golpe de septiembre de 1973. Como esto es un conversatorio, no es una presentación formal del libro, es un conversatorio, le voy a dar la palabra ahora a Mario para que él inicie el conversatorio. La idea es conversar con el autor, hacerle preguntas o hacerle comentarios. Después le voy a pedir a Jorge que haga lo mismo y al final a nuestro invitado que haga sus reflexiones finales. Adelante. Gracias, Humberto, por tus generosas palabras. Gracias a todos los presentes. Bueno, a mí hace algún tiempo, con motivo del aniversario del golpe de Estado en Chile, hice algunas pequeñas investigaciones. No soy ni mucho menos un especialista a profundidad del asunto, pero entiendo que es importante acudir a las causas. En este libro están plasmados los testimonios, las percepciones que siempre tienen un carácter subjetivo y personal de individuos concretos que vivieron esos momentos. Sin embargo, como siempre, las personas anónimas en una sociedad son víctimas y sujetos a veces activos, actuantes, otras inertes de todos los cambios sociales, y muy pocas veces los que no tienen conciencia de la historia, del paso del tiempo, ni de los fenómenos sociales, ni de los de poder, se cuestionan el por qué son víctimas de algo que les rebasa y se les impone. Y los que son actuantes son víctimas conscientes, pero a veces tampoco de las realidades más profundas. Estas realidades profundas, alguna vez que leí un librito que acusaba, que era un pasquín de los años 70, que acusaba a Frei, el expresidente chileno, de ser el Kerensky chileno, un facilitador del comunismo que le imputaban a Salvador Allende. Y porque este hombre previamente ya había declarado la estatización o la nacionalización del cobre, y porque el cobre es para Chile lo que para nosotros el petróleo. Y es sobre todo un recurso natural que tiene un gran valor, lo que los yanquis llaman commodities, los anglosajones llaman commodities, un gran valor en los mercados internacionales, pero era en su momento el producto que más explotaba Chile, que más comercializaba, y a la fecha todavía, y que constituía la base de su riqueza. En el fondo de todo, y no me quiero extender tanto, y la explicación y la causa final, o la causa efectiva de este fenómeno, es la ambición imperialista de los Estados Unidos, o de muchas naciones, pero sobre todo de la anglosfera actualmente, de un tiempo a la fecha, sobre la ambición sobre los recursos ajenos y el irrespeto a la soberanía de las naciones. Y por eso hoy la resistencia en la que muchos estamos comprometidos pasa, como atinadamente lo sabía Chávez, ya no por un internacionalismo que a veces casa con el globalismo y hace el juego al imperialismo, sino por el rescate de las patrias y la valoración de la soberanía, que implica la preservación de lo propio por encima de todo. Hoy Chile tiene un problema serio porque Pinochet privatizó nuevamente el cobre. Según tengo entendido, y eso lo sabrán mejor ustedes que yo, el 70% de la producción de cobre está en manos de particulares,
el 30 en manos del Estado y peligra, porque un individuo que se dice de izquierda, y yo sostengo que esas izquierdas son frívolas y se dedican a la defensa de asuntos menores, de esos que ocupan hoy nuestras calles, y no a la defensa de lo sustancial, que es la defensa en este caso de la soberanía y de la sangre, del sustento del pueblo chileno, pues está poniendo el mismo Boric, está poniendo en riesgo ese 30% ya con algunas medidas, y no está lejos, no está lejano el día en que el cobre en su totalidad sea explotado por entidades privadas, con las consecuencias que ya conocemos. Una nación que no es dueña de sus recursos naturales, que no puede decidir sobre su territorio, que carece de soberanía monetaria, que carece, por ejemplo, en algunos casos, como Argentina se pretende hoy en la locura de Milei, aparente no va a lograr nada, dolarizar la economía, renunciar a la moneda, renunciar a la soberanía sobre el territorio, sobre los propios recursos, y prácticamente convertirse en esclavo del gran capital internacional que está solapado y sostenido por las naciones imperialistas de la anglosfera, que hoy a quien no quiere acceder por las buenas le imponen la fuerza del ejército, ya hoy a través de terceros. En ese entonces utilizaron a chilenos traidores a la patria, a su propia patria, y bueno, también a la nuestra, que creo que es la gran patria de todos nosotros, del mundo que habla español y tal vez portugués. Bueno, yo así quiero iniciar a introducir, sobre todo atendiendo a los fenómenos de fondo y a las causas de esto, que se traducen en el sufrimiento concreto de gente concreta. Jorge. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este conversatorio con nuestro amigo acá, Capitán Cianuro, que nos acompaña para que conversemos sobre su libro 50 años, el golpe de Estado en Chile, testimonios. Voy a iniciar leyendo algunos puntos cortos de su libro, para que más o menos nos pongamos en el contexto de lo que nos estás presentando. Quiero adentrarme en una historia de dolor y drama, con una historia que puede convertirse en una estrella de esperanza, aunque sea una estrella solitaria, y que un grupo de románticos idealistas la vean y la comprendan. El resto puede seguir en vigilia esperando el Mesías prometido. Así inicia Manuel Capitán Cianuro su libro, un libro que se suma a la resistencia al olvido, al negacionismo sádico e irresponsable, a la barbarie, al terror que se impuso en Chile desde el primer día del golpe militar encabezado por Pinochet. Y lo presenta además como un homenaje, dice, a los que no pudieron contar sus historias porque se les privó de seguir en medio de nosotros, a esos cientos de compatriotas que se les sacó en medio de la noche de sus casas y se les condujo a la muerte despiadada, que nace desde un genocida y termina en un exterminio masivo y desapariciones que aún sus almas nos reclaman un activo preguntarnos, ¿dónde están? Estas primeras líneas del libro nos mueven el piso a quienes vivimos toda esta experiencia. En el caso mío, yo estuve como preso político desde octubre, noviembre, principio de noviembre de 1973 a abril 76, que salí al exilio, gracias a esa solidaridad internacional, esa enorme solidaridad internacional que se dio en esos años. Hablábamos con Jorge al respecto, de que gracias a esas solidaridades que pudimos salir, ¿no? La presión que tuvo el dictador de parte de muchos países que presionaban para que liberaran a los presos políticos, que en principio eran los prisioneros de guerra, ¿no?
nos condenó no una justicia civil, sino que un consejo de guerra, ¿no? De tal manera que al ser catalogados como prisioneros de guerra, las Naciones Unidas, a través de la Convención de Ginebra, empezaron a exigirle a la dictadura que nos dieran un trato exactamente como prisioneros de guerra, con todo lo que eso implica. Y entonces ya empezaron a llamarnos prisioneros políticos mejor, ¿no? Era más fácil y no se comprometían. De tal manera que cuando nosotros logramos salir al exilio gracias a esa solidaridad internacional, que se crea un decreto 504 que permitía conmutar la pena de cárcel por exilio, entonces pudimos salir a diferentes países como un golpeteo en la mesa y salimos miles de chilenos a diferentes países, diferentes continentes y a aprender culturas diferentes, idiomas. Y yo afortunadamente he tenido suerte tanto en Dinamarca, donde llegué por primera vez, estuve allí 7 años, y luego en México, que ya llevo 40 años y he tenido la suerte de poder compartir espacios que nos brindan los amigos mexicanos, esos espacios que nos permiten ir compartiendo esta historia de a poquito, en la medida en que la confianza se va dando. Retomando el libro, son 20 testimonios aproximadamente que presenta el capitán Cianuro, de los cuales a mí me llama la atención, bueno, todos son para mí, me mueven el piso, que inician todos a partir del día 11 de septiembre, ¿no? Algunos se extienden. Y me llama la atención compañeros del GAP, por ejemplo, el testimonio de los compañeros del GAP que estaban cercanos, ¿no? Muy cercanos a la Moneda, y que corren por la Alameda, escurriéndose de ahí, tratando de evitar las patrullas militares, las tanquetas, y logran llegar a la calle Morandé, ¿no? Muy reconocida esa calle, ahí circulaba la mayoría de los compañeros del GAP, y ellos logran, llevaban a cuestas unas AK envueltas, y se ponen a combatir en defensa del gobierno, en defensa del presidente. Un acto heroico, obviamente una lucha bastante desigual, dos compañeros con AK, por lo que sean armas potentes, pero tenían ahí las tanquetas y cualquier cantidad de soldados. Fueron repelidos y ellos se logran salir. En la noche ellos se acercan con mucha dificultad, pero logran llegar al cordón industrial de Cuyamaquena y se incorporan a esa lucha que se estaba dando ahí en el cordón industrial de Cuyamaquena. Duraron poco, sí hubo resistencia, pero la capacidad, la potencia que tenía militar el ejército, pues obviamente los coparon, terminaron ellos presos. Y dice algo bien interesante que lo conversábamos anoche, ¿no? El compañero pone, y esta historia continuará, ¿no? Y nos quedamos los dos con la idea de que faltó más, un acto heroico de parte de los compañeros. Conozco personalmente desde muchos años a una de las compañeras que presenta su testimonio, Magdalena Álvarez. Yo la llevé a las juventudes del partido y bueno, con el tiempo nos perdimos de vista. Me enteré que ella también había sido presa política. La volví a ver en Berlín y nos volvimos a perder en el paso del tiempo, y hace poco nos encontramos en Antofagasta el mes pasado, antepasado. Nos encontramos en los eventos de los que hacía mención Humberto, y bueno, esa alegría de reencontrarse con muchos compañeros pues es enorme. Pero el ver su testimonio en el que calza con muchas cosas que a mí me tocó vivir y que vivimos juntos. El primer día del golpe de Estado nos encontramos precisamente en ese local del que ella habla. Le tomé fotografía ahora en este viaje a ese local del partido, y ahí subimos a rescatar la documentación. Éramos unos muchachos, 18 años, ¿no? Y a rescatar la información. Pudimos sacar cajas con cosas hasta que ya no fue posible más, ¿no? Pero eso aseguró
que muchas identidades de compañeros no se conocieran porque fuimos sobre los archivos, ¿sí? De tal manera que lo que ella cuenta, pues me toca haberlas vivido, ¿no? Son testimonios que yo le decía a el compañero, nuestro compañero escritor, le decía, no es sencillo hablar de esto, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo la temporada, la época en cuando estamos presos, ¿no? La tortura, esas cosas casi no las hablamos, pero sí hablamos de lo que son las anécdotas, ¿no? En la cárcel, en el exilio, eso es más fácil, pero lo otro, lo anterior, cómo lo vivimos, siempre ha sido difícil. Por eso, una de las preguntas que le tengo aquí preparadas a nuestro amigo es que, ¿qué tanto interés, para empezar, existe en los jóvenes en este tipo de documentos, de libros que son testimoniales, ¿no? Que tratan de mantener viva la memoria, ¿no? A pesar de ser ya 50 años de ocurrido estos hechos, ¿qué tanto los jóvenes hoy en día están interesados en este tipo de literatura? Tanto en Chile como en México, que ahora estuve en un evento en donde creo que me decías que se vendieron todos sus libros, ¿no? Y la mayoría son jóvenes los que van. ¿Cómo se entiende eso, ¿no? Que hay una gran mayoría de jóvenes que están ajenos a estas cosas, están pegados a su celular y están en otras cosas, ¿no? Entonces, comprar un libro que nos habla de una historia que más bien para nosotros sería normal estarlos leyendo, ¿no? Porque lo vivimos, porque son cosas que nos recuerdan a que los jóvenes empiecen a leer este tipo de documentos, tanto en México como en Chile. Y lo otro, porque tan complicado es lograr que no es un trabajo fácil, yo lo entiendo, que personas de diferentes edades, ciudades, ideología, hayan participado, hayan accedido a participar en la elaboración de estos testimonios, ¿no? Por lo que yo decía hace rato, ¿no? Lo difícil que es retomar esa historia, ¿no? Volverla a transcribir, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bueno, un agrado estar en esta librería, gracias a los presentadores y a ustedes. Y te contesto de inmediato. Primero cuento un poco, son 24 testimonios, hice una línea etaria, por lo tanto hay un niño de 6 años, que es lo que le sucede cuando tenía 6 años, hoy día tiene 50 más, así que estamos sobre los 50 ese niño, pero también hay una persona que le da su testimonio, que es mi padre, que tiene 92 años, en ese momento tenía 42, y entre medio hay un nivel de personas que voy rescatando desde un niño de 11 años a la Magdalena que tiene 18 en ese momento, y bueno, se va formando un cuadro etario que te va diciendo qué le sucedió el día 11 de septiembre. Esa era mi pregunta a aquellos que yo invité y que no eran tampoco los dirigentes ni las personas que más recurren. Yo quería al ciudadano a pie, ese ciudadano que si militaba bien y si no militaba bien también, pero tiene algo que decir del 11 de septiembre. En Chile todo el mundo tiene algo que decir del 11 de septiembre. O sea, para, en el fondo, a los 50 años conmemorar, o algunos que celebran todavía la victoria que produce el dictador frente al marxismo que se iba a comer las guaguas en mi país. Las guaguas significa los bebés. Los marxistas comen guaguas. La verdad que cuando uno va armando todo esto, se va dando cuenta que además hay un universo de personas que están mucho más inquietas de lo que uno mismo se imagina. El tema es que no hay literatura mucha que se aventure a aquello. Cuando uno empieza a buscar literatura no hay muchos testimonios y hay, pensemos solamente si se me ocurre hacer un libro de exilio. Chile porcentualmente es el país que tuvo más exiliados. Si bien es cierto, nuestra población es de 18 millones de habitantes, en ese momento eran como 11, tuvo 200.000 personas que fueron al exilio. O sea, no hay ningún lugar del planeta donde no haya un chileno que...
Yo tengo unos amigos que fueron exiliados a Argelia, a Sudáfrica, o sea, a lugares que uno de repente dice, ¿por qué se fueron allá? Bueno, porque las circunstancias, y había un hilo de solidaridad. Muchos viajaron a Europa y no becados ni a pasarlo bien, como decían. Hay testimonios de exiliados que lo pasaron muy mal, sobre todo tener que aprender idiomas, tener que adaptarse a costumbres, a culturas, a formas, a estilos. Entonces al final no era un premio, no era una conmutación muy amorosa, era un castigo radical, porque te ibas además solo. El hecho de lo que tú me preguntas de los jóvenes, yo creo que los jóvenes están más atentos de lo que uno se imagina. La revolución de los pingüinos en Chile, los estudiantes secundarios, se les dice pingüinos porque andan con un trajecito blanco y negro, es bien sorprendente, porque la revolución de los pingüinos va a traer después otra revuelta social, que es la revuelta del 18 de octubre, el octubrismo, que lo llamaron la derecha y lo satanizó, y lo sigue satanizando, y la llevó al punto de convertirlo en la cosa más perversa que pudo pasar en Chile, haberse levantado y salido la gente a las calles. Y creo que eso te cambió todo el cuadro político, y los políticos no entendieron, pero la gente sí sabe, y sobre todo los jóvenes fueron los que más salieron, y los jóvenes una vez más pusieron el cuerpo, recibieron las balas y terminaron por lo menos más de 40 muertos, más de 400 ojos cercenados. No sé si les suena, pero hay unos sionistas que enseñaron a cercenar ojos y hoy día son los que están invadiendo Gaza. Entonces, ¿por qué digo? Porque recibimos, la policía local recibe instrucción y usa el mismo parapetaje que se usa en ese sector, los carros anti-represión, todo. En definitiva, el mundo está conectado, globalizamos el mundo para bien y para mal. Por lo tanto, también tenemos unas derechas que están creándose en todas partes, que no son las derechas democráticas, son las derechas neofascistas, ya no fascistas, sino neofascistas, que se imponen en la persona de Bolsonaro, de Trump, de Milei hoy día. Y yo creo que Milei, más que nada, le hace mucho daño a la derecha. Así como a la izquierda le podría hacer daño Ortega, a la derecha le hace mucho daño Milei. Y uno tiene que ser claro también en eso, uno tiene que tener como tintes medios. Cuando voy acercándome a esta gente y cuando veo en la Feria del Libro de Guadalajara que lo que nosotros habíamos traído por ProChile, hacia el stand de Chile se va agotando el libro, yo digo, hay interés, no solamente en el conversatorio que tuvimos en la misma feria. Todos los salones que vinieron, no solamente mi persona, sino otras personas a presentar libros, conversatorios, eran muy llenos. O sea, como que hay una inquietud de una sociedad que quiere mirar qué sucedió, y hace 50 años que obviamente se ha rescatado bastante todo lo que se hizo, desde los privados hasta los públicos, todos los actos que sumaron mucho, que por primera vez un presidente como Gabriel Boric hizo gestos concretos como por ejemplo, en Chile hay dos informes, el informe Rettig y el informe Valle, que son descubrir quiénes fueron víctimas de la dictadura y buscar una reparación. Y lo que está haciendo Boric hoy día es una comisión que va más allá de eso, o sea, va a buscar dónde definitivamente están los detenidos desaparecidos y que se encuentre la fórmula de no solamente buscarlos, sino también darles tranquilidad a los pocos familiares que están quedando vivos, porque eso es la verdad. La mesa en la parte de adelante, no quiero alargar, pero solamente quiero contar, hay un pañuelo que no pertenece a Chile, sino pertenece a Argentina, que es de la abuela Rosa, de la Plaza de Mayo, el nunca más vertido también en este libro, testimonial que vamos hacia allá, a ese nunca más. Todo problema político, por discrepante que sea con mi adversario, se resuelve en una mesa política.
y no por la vía de las armas. Y sabemos, como tú lo decías bien, que habían otros intereses en ese momento y siguen habiéndolo en América Latina, poner los tentáculos. Los yanquis, los poseedores de la perfecta democracia, que es una democracia de mierda, que no sirve para nada, bueno, ellos son los que nos dictan las reglas de cómo tenemos que movernos y hacen justamente que los líderes de los países se transformen en unas ciertas marionetas a su antojo. Cuando estaba Peña Nieto le vinieron a proponer poner un muro, pero lo pagaron los mexicanos. O sea, ya, hasta ese punto uno dice, bueno, jugaron en un momento y había que instalar, más allá de quedarse con los recursos naturales, querían instalar algo que era un laboratorio de cómo se podía implementar el capitalismo en su acción perversa. Y bueno, le funcionó porque tenían testaferros instalados en Chile, civiles y militares. Porque cuando uno habla de la dictadura militar y borra a los civiles, los deja sin su nivel de culpa. Los civiles son tan o más culpables que los que empuñaron las armas o los que maltrataron al pueblo. Esos civiles, que yo lo voy a nombrar en uno solo, y que creo que es el que reúne todas las características de la perversión, se llama Jaime Guzmán, que creó la Constitución, pero le dio las bases programáticas a toda la dictadura, para que la dictadura tuviera una solvencia política donde soportarse. Jaime Guzmán creó la Constitución política que nos rige hasta el día de hoy, que nos tiene los zapatos chinos metidos durante años, y por eso tenemos un lote de cosas que no se pudieron avanzar porque estaban amarradas con 2/3, había un lote de amarres que quedaron, que las minorías podían perfectamente manejar, inclusive una asamblea, donde las mayorías podían votar a favor y las minorías por solamente hacer como lo hace las Naciones Unidas, el Comité de los 7, y uno que se oponga muere en la moción. Acaba de suceder. Entonces, bajo eso, Jaime Guzmán, que para muchos puede ser solamente el ideólogo, para mí, lo conversábamos ayer, y para una persona que no, por razones mayores no puedo nombrar, creo que es el gran dictador y no Pinochet, porque creó una dictadura a su antojo, en la fascinación, un Opus Dei, un ultra, un numerario, o sea, el tipo profesor de la Pontifacia Universidad Católica de Chile, y ese personaje se hizo a la historia como uno de los Goebbels de Latinoamérica, y que desde ahí crearon un partido político que es el Partido de la Unión Demócrata Independiente, que esas cosas cuando te ponen nombres demócratas ya me trae mucho ruido, y terminas justamente generando esta dictadura que, más allá de la dictadura perfecta que nombra el deplorable Vargas Llosa, que tuvieron ustedes acá, creo que también nosotros tuvimos una dictadura perfecta. Porque si bien Jorge y los que están ahí fueron maltratados, hubo una cosa que quedó mucho más adentro de toda la población, que fue el miedo. Cuando el miedo se apodera de todos los rincones, se acaba la libertad. Y a nosotros, gente que se nos murió con miedo. Entonces ahí en los testimonios hay dos anónimos que me piden que no les ponga su nombre, porque en el fondo tienen miedo. Y eso es una dictadura. O sea, cuando a mí me dice alguien del PAN que hablo es un dictador, yo le digo, joder, ándate a Chile en los años 70 y vas a ver lo que es una dictadura, pelotudo. No me puedes venir a decir que este señor es un dictador. Que no estés de acuerdo con él es diferente, pero llamarlo dictador, o sea, no. De hecho, los dictadorcillos latinoamericanos que han aparecido podría ser un Bukele, que es un dictadorcillo además, que no es un dictador, porque el dictador es un tipo que no tiene ningún miramiento hacia nadie y hacia nada, va en línea recta y va destruyendo lo que va anteponiéndose.
O sea, en una dictadura esto que estamos haciendo no se podría hacer, tan simple como eso. No sé si para que sea un buen profesor. Pues sí, mira, Manuel, hay algo que ya me quedó claro, porque yo iba a hacer una pregunta, pero ya no es necesario. Cuando tú insistes en la dictadura cívico-militar, justamente me quedaba bien la duda de por qué le anteponías cívico-militar, pero ahora ya me queda claro con tu aclaración, que es muy pertinente, porque a veces desde México, como tenemos décadas de no tener tradición de dictaduras tan perfectas como las sudamericanas, entonces a veces perdemos la dimensión de lo que es una dictadura cívico-militar, ¿no? Nos casamos con la idea del golpe militar, pero esto que estás diciendo es muy interesante porque efectivamente es lo más peligroso de las dictaduras, cuando hay una conciencia clara de dibujar y de construir una narrativa de país en el cual el miedo, el terror, la consigna y la persecución se vuelven parte de la costumbre, porque efectivamente es lo que inmoviliza a la población. Yo estando en Chile varias veces, estuve también en Chile ahora que Jorge estuvo por allá, nada más que estábamos en la antípoda, Jorge estaba en el norte, yo estaba en el sur, yo estaba en Concepción, pero esta vez que estuve en Chile me llamó la atención que a pesar de que el discurso de un presidente joven, Boric, que llega al poder gracias a la ola de esta revolución de los pingüinos, ¿no? Efectivamente pareciera que llegar al poder en Chile es algo que cuesta mucho trabajo a un dirigente, a un líder estudiantil sobre todo, que si bien es cierto que está dispuesto a remover estas viejas estructuras anquilosadas de la dictadura, por otro lado pareciera ser que hay una serie de grupos de presión y de interés muy poderosos todavía en Chile, llámese la Iglesia Católica en primer lugar, y todavía la estructura del ejército, y además una extrema derecha que sigue siendo una extrema derecha alumna de este dictador, que lo ha sabido hacer muy bien, porque supieron bloquear el proyecto de nueva constitución, y yo noté todavía en Santiago, en Valparaíso menos, pero en Concepción, esta idea del miedo, de mucha gente joven y gente menos joven, pero que prefieren no tocar el tema, prefieren no hablar con alguien que viene de fuera de qué ha sido Chile 50 años después. Parece que es un tema que pueden evadir, y ese es un reflejo, eso es una herencia de una dictadura devastadora, porque esto también está generando lo que decía Mario, que a pesar de que hay un gobierno progresista en la figura de Boric, pareciera que el país se está otra vez desmantelando. Entonces la pregunta es ¿qué sigue? ¿No? Y luego, bueno, el vecino de al lado, que es un país totalmente desmantelado y que ahora está en manos de un títere de una derecha que lo único que puede decir es no hay plata, y por lo tanto sálvese quien pueda, que ese fue el discurso de toma de posesión del señor el domingo, es decir, no hay plata, ¿no? Fue su gran mensaje es, no me pidan porque no hay plata. Pero se vendían a $8 la polera que claro, decía no hay plata. Exacto. Claro, no hay plata. Exacto, porque volvemos a lo mismo, es decir, el gran problema de la memoria histórica es algo que yo había leído hace muchos años cuando yo era estudiante de historia, de un autor, de un periodista norteamericano, Ronald Fraser, que escribió un libro muy bonito, que yo se lo recomiendo a los jóvenes, que se llamó Recuérdalo tú y recuérdale a otros, que es un libro escrito hace 40 años, donde este periodista da nota de cómo ya el negacionismo de las derechas, en el caso de Europa, ya comenzaba a ser bastante fuerte con el tema de la Guerra Civil Española. Es un libro que el escritor, el periodista escribe, de testimonios de la Guerra Civil Española y cómo en España, de principios de la llamada democracia, después de la muerte del dictador, empezaba una corriente negacionista que dura hasta el día de hoy en España. Hoy España sigue siendo un país dividido por la dictadura de Franco, y a pesar de que los socialistas lograron sacar a Franco del retiro, con todo el pleito que se armó con eso, muchos de los privilegios del franquismo y que están en la Constitución española están vigentes, lo que demuestra
que la importancia de recordarlo tú y recordárselo a otros sigue siendo fundamental, porque solamente con los testimonios, con las experiencias, con el debate abierto, puedes hacer que los jóvenes que no tienen por qué tener miedo porque no vivieron esta etapa y por lo tanto se pueden ahorrar el miedo, ¿no?, puedan ver hacia adelante de dónde viene la figura retórica del negacionismo, porque si estas cosas se escriben es porque hay un negacionismo, porque hay una corriente política que te dice, no, eso no fue cierto, lo de Pinochet no es como lo cuentan, Chile creció al 7% del PIB anual desde que él llegó al poder y se limpiaron las instituciones y tenemos universidades nuevas, es falso lo que dice esta gente, están diciendo puras tonterías. Y este mismo discurso lo escuchamos en Europa, lo escuchamos en América del Sur, incluso en México, a pesar de que nuestra historia es distinta, que aquí el problema es otro, aquí es un problema de las narcoviolencias que se han apoderado de territorios y que aquí los matazones son más de ese tipo que por razones políticas. Sin embargo, un 68 mexicano, que puede parecer una broma al lado del 73 de Chile, tiene también a sus negacionistas. Entonces, imagínense ustedes la complejidad del problema. Entonces, yo nada más te preguntaría, mi querido Manuel, cuando tú publicaste este libro de testimonios y el tiempo que tú llevas a la distancia de ver a Chile 50 años después, ¿cuál sería tu crítica y tu recomendación para un gobierno que preside un joven que salió del movimiento estudiantil, que es Boric? ¿Tú qué le dirías a su grupo político, que son emanados de la protesta estudiantil más importante de América? Porque la movilización de los jóvenes chilenos no tiene precedentes en ninguna parte del mundo occidental. Sin embargo, no se logró cambiar la Constitución. ¿Qué está pasando ahí? Yo uso dos términos que no solamente se los digo a Boric, sino a los que nos sentimos de izquierda. Uno, no ser tan arrogante pensando que la derecha es estúpida, porque ya los estúpidos gobiernan a los arrogantes. Y lo otro, que el poder por poder es escaseante. Cuando tú entras a ese mundo escaseante, te empiezas a alejar de la gente. Si te alejas de la gente, terminas generando el mismo vicio de los anteriores, por muy poca edad que tengas o mucha edad que tengas. Y no guiarse mucho por los partidos que en algún momento adecuaron su traste al sillón perfecto y se transformaron en lo que fue una concertación que al principio funcionó muy bien para el retorno de la democracia, pero después aprendieron montones de vicios, excesos, y pasaron a convertirse en un mal y no en una solución para el país. Yo le tengo mucho cariño a varios socialistas, pero también los llamo los socialistas, como por ejemplo González de España. Se transforman en socialistas y terminan alejándose de los valores y principios que tiene justamente lo fundamental de los partidos socialistas o de esta línea de izquierda. Tú tomaste el tema de España y me parece tan importante porque yo siempre hago un parangón con Chile. El PP español es la UDI chilena, los republicanos chilenos son Vox España, y la Constitución, que es el próximo domingo 17, escrita por los republicanos en Chile, por un entrampamiento que nos metimos, la llegásemos a aprobar, seríamos una España actual, porque la Constitución que tiene España es escrita por franquistas, pero en democracia y firmada en democracia. O sea, mata la Constitución del franquismo, pero hace una Constitución ad hoc al franquismo, para que sea democrática. Si llegásemos a cometer el error el domingo
de votar a favor el texto constitucional que presenta la derecha en Chile, aparte de pegar un balazo en las patas, vamos a ser los más imbéciles de América Latina, porque el discurso de Milei está escrito en la Constitución de este domingo que nos está presentando la ultraderecha. La diferencia en Milei es que lo vociferó y no lo va a alcanzar a ejecutar, desde la dolarización, que no lo puede hacer porque no tiene solvencia económica base, hasta todo lo que él quiera, porque el primer muerto que salga en una manifestación, los argentinos lo van a sacar, a lo mejor como sacaron de la Rúa. Enhorabuena. Pero te contesto con esto, y cierro, que siento que en ese aspecto de esta historia, decirle algo al presidente es decirle eso. ¿Y por qué yo hablo de los arrogantes? Porque siento que en la izquierda, en una izquierda formada, hay arrogancia. Y por eso las derechas agarran de esa arrogancia y se hacen los lesos, y se hacen los bobos. Y nos empiezan a convencer con las cosas que ellos dicen, a ver, estos le tienen miedo a los comunistas, entonces metámosle el discurso anticomunista. Estos le tienen miedo a tal cosa, metámosle esa cosa, y al final construyen un discurso. Cierro esto. Milei ganó. Porque el descontento social hacia la casta política era tratar de mandar a la casta política a la mierda. Entonces lo que él fabricó fue un discurso de todos los que mandaban la casta política a la mierda con una anticasta. Pero gobierna con la casta hoy día. Su asesor directo es Macri. Su ministra de Seguridad es la que trató en la misma campaña de Montonera pone bombas. Y hoy día la pone la Patricia Bullrich. Entonces hoy día generó la anticasta, no porque en el fondo metió a la casta a gobernar con él. Por eso creo que todos estos gobiernos progresistas, ya sea Petro, Lula, Boric en el caso del más joven, hay que entenderlo también que si logran entrar en una sintonía con la gente y no se alejan de la gente, pueden tener una muy buena salida. Boric ha surfeado la ola, le ha costado mucho. Yo en algún momento pensé que lo iban a votar. O sea, tanto así, la derecha ejerció bueno, la derecha es obstruccionista total, pero también tiene testaferros de la exconcertación que se pasaron a la derecha y hoy día están votándole en contra de las propuestas de ley que manda al Congreso. Por lo tanto, Boric está gobernando por muchos decretos, pero no tiene las mayorías para poder hacer leyes. Lo último, ese es el error de las izquierdas de Latinoamérica. Tratar de llegar al gobierno y no preocuparse del Parlamento. El mismo problema tiene Petro y el mismo problema tiene Lula. ¿Cómo se gobierna sin Parlamento? Pregúntele también a Milei cómo va a gobernar sin Parlamento, porque tampoco lo tiene. Es rarísimo cómo se está moviendo estos movimientos políticos que por un lado son de izquierda y son nefastos, como el que yo algunas veces discrepan conmigo gente de izquierda, le digo yo, pero mira, si Ortega que yo conocí hace 40 años no es la Ortega que está hoy día. ¿Qué le pasó? Bueno. Sí, perdón, es un asunto muy interesante ya haber avanzado, derivado, experiencias personales de militantes, de combatientes, de opositores a la dictadura, de gente consciente y también de ciudadanos anónimos y de personas que solamente sufrieron algo que a la fecha todavía seguramente se preguntarán qué fue. Pero hemos derivado ya algo mucho más interesante, que es una comparación de la izquierda de entonces y del militante de entonces con una especie de pseudo militante actual. Yo creo que el militante de izquierda o el militante, el patriota, el revolucionario, el hombre de izquierda en los años 60 o 70 era un individuo muy consciente de cuál era el enemigo, de cuáles eran las fuerzas en juego,
de qué acontecía y jugaba y se jugaba el físico, cosa que hoy no sucede porque la heroicidad está desplazada de cualquier ecuación. Hoy se combate en los celulares, ¿no? Y me incluyo. O sea, en las redes sociales y esto. Y está bien, siempre y cuando se haga adecuadamente, porque es un terreno de lucha privilegiado. Pero se carece de mística, se carece de capacidad de llegar al punto del heroísmo. De estas cosas no se habla, porque hoy se habla de mis derechos. Y entonces el desplazamiento que yo voy a decir dos cosas, una de Chile y otra de Argentina, de la protesta popular hacia los asuntos, y que me perdonen los que se puedan agraviar, hacia los asuntos de minorías, a los asuntos animalistas, a los asuntos del cambio climático, todos los asuntos a los que el propio sistema nos ha llevado, intencionalmente para olvidar la sustancia. Boric es un hombre aparentemente de izquierda. ¿Quién es su ministra de Exteriores? Se sabe, ¿no? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Es una mujer que fue asesora e íntima y cercana a José Miguel Insulza. ¿Quién es este señor? Es la OEA. Es el centro golpista desde Washington, junto con la CIA, en todos los países de América Latina. Nos podemos explicar cómo un gobierno que se dice de izquierda, que está buscando a las víctimas de una dictadura, que fue sostenida y prohijada por la CIA y por la OEA, pone a una ministra de Exteriores que viene de Washington y que sirvió al secretario general de la OEA como asesora y participó en los golpes que se libraron contra Evo Morales. Y seguramente la OEA sigue participando porque el golpe contra Castillo en Perú se pergeñó en la embajada de los Estados Unidos. A esto voy. Yo ya no creo realmente, y esto es atreverse un poquito a ir más allá. Hoy estamos dividiendo el mundo en el sistema y el antisistema. Hoy solamente hay una minoría rapaz de las grandes corporaciones que a través de las finanzas y de la virtualidad y de nuevos métodos y nueva guerra que se libra en nuestras mentes está tratando de alienarnos y llevarnos a un terreno como buen prestidigitador, como un mago que con una mano muestra algo y con la otra hace el truco. Y eso está aconteciendo y los chilenos, los jóvenes chilenos, hoy se sentirán muy de izquierda, ¿no? Y Boric es uno de ellos. Es un cándido en el mejor de los casos, si no es que está en el juego del imperio. Pero no están haciendo lo correcto. ¿Por qué Pedro Castillo está fuera y Boric va a terminar su periodo? ¿O por qué Hugo Chávez está muerto? Porque se atrevieron a decir la verdad y atacar los intereses verdaderamente del sistema, según yo. O sea, ser consecuentes diciendo la verdad y diciendo quién es verdaderamente el enemigo. A nadie le interesa ni afecta a los intereses el que nosotros salgamos a denunciar el cambio climático. No cambia nada, somos idiotas útiles. Y creo que algo está pasando, algo grave está pasando, y el testimonio de estos hombres, lo digo de los dos presentes aquí, que son individuos que llegaron a la heroicidad por ser consecuentes con sus ideas, y que en algunos casos costó la vida a unos, en otros la cárcel, la tortura, el destierro, porque había consecuencia, congruencia, coherencia. Es decir, estos movimientos alegres, pero no tienen nada que ver con el daño verdadero y la lucha frontal contra el sistema. Porque el sistema va a aplaudir y va a fomentar y va a alentar e inclusive va a subvencionar a quien aparentemente se le opone pero no le hace daño e inclusive le sirve, y va a perseguir y va a asesinar y va a exiliar y va a censurar a quien realmente le está haciendo daño. Entonces la pregunta es, si tu movimiento está subsidiado por las grandes corporaciones, no eres antisistema, ni estás en la resistencia ni en la revolución.
Por eso estos señores están en el exilio, precisamente por eso, porque al sistema sí le dolió eso, no le duele lo de ahora, lamentablemente. Entonces ellos deberían ir a predicar a Chile, a ver, y venirnos a predicar a nosotros lo que es coherencia y lo que es consistencia. La realidad de México es un tanto diversa, claro. Somos pactistas naturalmente, aquí nunca llegaremos a ningún extremo, tal parece. El presidente actual está haciendo cosas extraordinarias dentro de estas posibilidades, esta realidad nacional, y está logrando atacar en los puntos medulares a ese sistema. De forma sutil e inteligente, gradual, que no parezca, se lleva con Trump y se lleva con Biden, ¿no? Y los dos hablan bien de él. Vamos, negociamos con el imperio. Utilizar la astucia en política, pero con lo que quiero terminar es con que esos ejemplos del pasado debieran servir al presente. Tal vez tenemos dos problemas. Esos resistentes del pasado les cuesta adaptarse al presente, y a estos resistentes o pseudo resistentes del pasado les cuesta entender la verdad de la resistencia, o a estos del presente esa verdadera resistencia del pasado. Y ahora que están vivos todavía, yo además que siempre que estoy frente a una persona que es consecuente, coherente y que llega al punto de la heroicidad, pues no tengo más que manifestarle mi respeto y hacer patente mi inferioridad respecto a quien actúa de ese modo, porque no es fácil, no es sencillo. Lo fácil es hablar, lo fácil es salir a las calles a defender mis derechos, lo difícil es defenderlos de otros y ser consecuente hasta el final. Es de lo que yo me felicito y agradezco a Humberto que me haya invitado, y les agradezco a ustedes y los reconozco como personas muy superiores a la media, y no solo la media, gente verdaderamente superior. Muchas gracias por este privilegio. He leído algunos de los testimonios. En el fondo de todo siempre está la humanidad, y se habla del miedo, y se habla del dolor, y se habla del alejamiento, y se habla de las relaciones y los vínculos de amor, de cariño, de afecto, del lugar en el que se ha vivido, de los olores, de los sabores, de la cultura, de todo eso que se abandona o que se encuentra en riesgo, o de esas vidas ya destrozadas, robadas por una tiranía que no se ve, porque no es Pinochet, no son los secuaces, no son los traidores chilenos que sirven a estas fuerzas oscuras, que bien se ocultan y siguen vivas, se transmutan y tienen la capacidad de ir cambiando según las circunstancias. Pues eso es lo que yo puedo decir, y aquí ya creo que nos has contestado todo y nos queda mucho por reflexionar. Muchas gracias. Jorge, ¿quieres decir algo? Agradecer sus palabras también, ¿no? Y yo creo que sí quedan muchas interrogantes todavía respecto a lo que la izquierda está haciendo en los diferentes lugares del continente. Yo creo que hemos participado en una etapa que fue bastante complicada. No estamos en una postura también lastimera, sino que se ha dado en este año una situación de, por ser los 50 años del golpe, se desarrollaron una serie de actividades en todo el país y en el mundo entero. Donde hay un chileno se hace una actividad relacionada con el golpe de Estado, en conmemoración y en recuerdo, ¿no?, de esos graves hechos que ocurrieron, ¿no? Y bueno, pues la vida sigue, lo que decía el capitán Cianuro, que espero al rato le explique a la gente por qué capitán Cianuro, porque él decía
respecto a ese exilio dorado que siempre nos han criticado y que salieron al exilio dorado y no, salimos a hacer la vida y a adaptarnos también a las condiciones políticas, culturales, participamos también en política, también levantamos el dedo y también yo tengo derecho a voto acá, yo soy naturalizado desde hace ya 35 años y participo en política, ¿no? Y eso me parece que eso es lo que todo individuo debe hacer, no quedarse ahí pegado en ese pasado, ¿no? que incluso puede haber sido glorioso, doloroso a la vez, ¿no? Pero la vida sigue, uno se involucra en las realidades de los países donde llega y se organiza también con las luchas de los ciudadanos y los amigos que uno va conociendo en el camino, ¿no? También quedé satisfecho con esa respuesta respecto a los jóvenes, ¿no? Esperaba algo así más o menos, pero había que hacerlo porque pues, el escritor se tiene que lucir, ¿no? Y bueno, pedirle, ¿no? Que acaban de llegar más amigos, ¿no? Les agradece que hayan estado acompañando, nos estén acompañando. Y ojalá pudieran participar también. Vamos a dejar unos minutos por si alguien quiere interactuar del público. Adelante. No se peleen. Tu libro está a la venta, ¿verdad? Sí. Entonces, por si a alguien le interesa, está el autor, pues Lo firmo. él puede firmarlo no se vende directamente con él, no con la librería, sino directamente con él, ¿no? Y además pues vas a destampar tu programa. Pero antes de que lo estampes, explícanos, sí, ¿por qué Capitán Cianuro? A ver, Jorge lo va a saber, pero probablemente ustedes no. En el año 94, los yanquis frenaron un cargamento de Chile de uvas y en los racimos de uvas encontraron 4 gajos de uva envenenados con cianuro, o sea, inyectados con cianuro. Y eso detuvo toda la producción. Se tiraron las cajas de uva en Santiago, era un carnaval que la gente iba a recibir la uva y comía frente a las cámaras de televisión para saber que la uva no estaba envenenada. Y en ese momento llegó un socio, Carlos Latorre, que es un DJ y que se hace llamar cicuta, o sea, cianuro y cicuta, 2 venenos. Teníamos un bar que lo estábamos por inaugurar, pero no le teníamos nombre. Entonces, aprovechando las circunstancias muy marqueteras, le pusimos al bar Cianuro Tóxico Bar, que además se instalaba en una zona en Santiago, que es una zona muy concurrida turísticamente, pero también en la zona bohemia de Santiago, que es el barrio Bellavista. Entonces se llamaba Cianuro Tóxico Bar, el centro de la perdición de la juventud local. Era un antro. Yo he usado siempre gorros y eso disimula también que uno cuando es pelado después el gorro, bueno, viene a su piel. Y como usaba gorro llegaban algunos y decían el capitán del cianuro, y el capitán del cianuro se fue quedando. Yo hacía eventos de música electrónica, si ustedes me buscan en mi currículum que ahí no apareció, yo hice la grande fiesta de música electrónica en Santiago, sacamos 500.000 personas a bailar a la calle. Y yo escribo con música electrónica de fondo, así como puedo escribir con música docta, también con música electrónica, lo que no soporto el reggaetón, pero eso es otro tema. Y de ahí empecé a quedar como el capitán del cianuro primero, después ya fue el capitán cianuro, productor de eventos. Y bueno, cuando me dediqué definitivamente, derechamente a escribir, yo escribía como Manuel Martínez, y el Premio Nacional de Poesía del Perú, que siempre lo hago responsable, Marcos Martos, que está vivo, un día me dice, oye, ¿y por qué no te haces llamar Manuel Capitán Cianuro? Si eso pega más rápido que cuántos Manuel Martínez deben haber dando vueltas. Solamente en la guía de teléfono en Chile en su momento había más de 600.
conjuntamente con su hijo, se ha vivido 1200 solamente la guía de teléfono. Entonces, como que me pareció, y de repente me dijo, porque además los escritores pareciera que son tan serios. Y me dice, yo con los años que tengo, un señor mayor, yo no conozco todavía ningún escritor serio. Que se las dan de serio es otra cosa. Me pareció bien y empecé a firmar como Capitán Cianuro. Y aunque ustedes no lo crean, cuesta mucho que alguien te tome el peso específico, pero yo digo, bueno, también es parte de hacerse el pelotudo para que alguien no te tome tan en serio, porque lo que estás diciendo muchas veces es en serio. En una sociedad que somos muy llanos a mostrar caretas, bueno, yo puse ahí una careta, Capitán Cianuro. Pero Capitán Cianuro hoy día lo conocen, a mí me ha pasado, yo he entrado a oficinas donde me han anunciado en la portería y han dicho, no, que deje el recado, que pida ahora. Entonces dígale por favor que no, el Manuel Martín, el Capitán Cianuro. El otro día nomás me pasó con un abogado que salió de su despacho y me dijo, pero huevón, di que soy el Capitán Cianuro, pues ¿cómo voy a acordarme tu nombre? Bueno, por ahí va el tema del Capitán Cianuro. El Capitán Cianuro ya lleva 6 libros firmados como Capitán Cianuro. Y ya cuando voy a ferias internacionales en la CENEFA sí me ponen libros del Capitán Cianuro. Antes me costaba mucho, decían no, porque una librería, un evento serio. Bueno, por ahí va. No sé. Oh, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Sin miedo. Aquí hay varias generaciones representadas. Sí, ya estoy viendo. ¿No? Quienes nacieron muy posterior al 73 y algunos que nacieron antes del 73, entonces ya puedes tú vivir una conversación etaria. Desde aquí. ¿Cómo fue el proceso de acercarte con las personas que dieron los testimonios? ¿Cómo fue el proceso de facilitar que se abrieran para contar esa parte tan íntima y tan vulnerable de... En algunas partes es muy fácil y en otras muy difícil, y cuando ya se logra afinar el hecho de conversar, de afinar la pluma, ellos mismos algunos respondían mis preguntas, algunos lo hicimos por Zoom, otros lo hicimos directo, otros mandaron su testimonio y lo fuimos interactuando y corrigiendo. ¿Sabes qué? Mira, yo creo que, claro, al principio cuesta. O sea, hay un montón de personas que les pregunto y te dicen, no, pero yo no estoy para eso. Otros los entrevistan y te dicen, no, pero sabes que no pongáis nada mío porque no me interesa salir en ningún libro. Me da un poco de miedo. O sea, me resultó que había miedo. Pero la generación más joven, por llamarla de alguna manera, porque hay algunos testimonios de personas que sí nacieron post-dictadura. Hay un abogado que es Winfried Harpen, que es el abogado de un enclave alemán nazi en Chile. Él nace en ese enclave, es un enclave y es una secta. Él dice, yo nazco con 2 dictaduras, y habla de las 2 dictaduras, de la dictadura de haber vivido en esta secta, que también estoy buscando información para un libro, y haber vivido en la dictadura de Pinochet. Entonces hay personas que lo hacen también terapéuticamente. Tengo un testimonio de un excombatiente de Malvinas, Argentina, que él a los 11 años recibe el golpe de Estado como noticia, sin darse cuenta que 3 años después iba a tener un golpe de Estado en su país. Y 3 años después, 4 años después, iba a estar viajando a las Malvinas a pelear una guerra al sur de Chamucera. Y él lo explica mucho mejor que yo, porque en el fondo él también ha escrito varios libros, pero de hecho a mí me gusta mucho el símbolo que usa. No fui a pelear por Argentina, no fui a pelear por las Malvinas, fui a defender mi vida. Eso es muy importante. Que por cierto, esa guerra es justamente para mantener el cetro del poder de Galtieri, que se le estaba yendo a las pailas, y manda una guerra contra la primera potencia mundial, en mar por lo menos, que es justamente ayudar, y ahí podríamos estar muy de acuerdo, que justamente ayudar al sistema, porque si Galtieri hacía la guerra y se la respondía la dama de hierro,
que también estaba en caída libre, bueno, los dos le iba a convenir. Bingo, a ella le convino mucho más y pidió justamente la ayuda del dictador chileno para no tener solidaridad con el hermano argentino, y le abastecía de combustible sus Sea Harrier y todos sus aviones. Gracias a eso nos regalaron 2 corbetas en desuso. Pero si te das cuenta, o sea, los testimonios van naciendo como el de Magdalena que nombra Jorge, desde una espontaneidad, de una cosa que además pasa también por el tema de limpiarlo y lo que significa. La gente escribe, no tiene por qué saber escribir, cuando uno ya toma el hilo del editor, de trabajar con un editor, en fin. Pero la gente entrega un testimonio de adentro, y eso es lo que más me gustó de haber hecho este libro, porque hay testimonios que son muy de tu mundo personal, de lo que te pasó que no sé, a lo mejor se lo contaste a muy pocas personas, y hoy día te atreviste a contarlo, y después me ha resultado que hay gente que me empezó a llamar para ver si iba a sacar otro libro. No, con 22, 24 testimonios, el libro está cerrado, no va por ir tomo 1, tomo 2, no soy JJ Benítez con ¿cuántos caballos otro día lleva? Como 14, ¿no? Bueno, no es el fin. Entonces eso es lo que más o menos te podría decir cómo funcionó el hecho, y funcionó en un tiempo bien corto, ¿no? O sea, yo empecé a septiembre del año pasado, y en abril yo tenía el libro afuera, ya lo lanzamos el 11 de abril, martes 11, que coincidentemente caía este año como el martes 11 de septiembre del 73. Entonces lo lancé ese día en un marco muy grande de gente, que nunca me imaginé que iba a llegar tanta gente, y ahí yo dije, wow, estamos pegando en una parte que la sociedad pide, pero no se le está dando respuesta, porque el libro tiene su finalidad de construir historias para armar la memoria y frenar el negacionismo que hemos nombrado acá, que el negacionismo está galopante, no solamente en Chile, en Argentina, también el negacionismo en el 68, el negacionismo en España, hay que ver lo que acaban de hacer los ultras saliendo a la calle y pidiendo libertad, y todas estas palabras que uno también empieza a escuchar en boca de quienes justamente no tenemos los mismos conceptos de libertad, de democracia, de justicia, de paz. No se me olvida que en plena protesta social, yo soy amigo desde las básicas, de los 8 años, del que fue director general de Carabineros, que fue el que impuso la represión más enérgica durante el gobierno de Piñera en la revuelta social. Y un día, en un intercambio de mail, me habla de la paz y me dice que por qué me alejé tanto del mundo que nosotros conocimos. Yo no sé cuál era su mundo, o estamos en mundos diferentes. Y mi única respuesta fue: la paz no se hace por nombrarla, y la paz tampoco se construye con la guerra. Ese es el error de muchos, de decir la paz se construye con la guerra, y la paz tampoco la simboliza una rata cañonera como una paloma, que es la cosa más rara. Está viendo tantas aves mejores, usaron la más carroñera de todas. En fin, yo creo que esos son los absurdos en el mundo en que vivimos, y esos absurdos muchas veces los asumimos como propios y predicamos desde ahí. Muy bien, ¿alguna otra intervención para cerrar? Sí, adelante. En México vienen las elecciones el próximo año. Entonces yo siento como apatía de muchos mexicanos. ¿Cuál sería? Te van a pasar el micrófono. Consejo, gracias. Después de esas vivencias y esas historias. ¿Puedes repetir tu comentario? Sí, en México vienen las elecciones el próximo año. Entonces yo siento apatía de mucha gente. Después de esas vivencias y testimonios, ¿cuál sería el consejo para la población?
Bueno, a ver, va de regreso al micrófono. Yo creo que algo que los mexicanos estamos aprendiendo de lo que ha sido la revolución de los pingüinos, que a mí me parece que es la más legítima de Chile, y creo que es la única que puede salvar a Chile en el futuro, y quizás al Cono Sur, es que los jóvenes mexicanos están aprendiendo también a politizarse, algo que en México tardó mucho. Y después del 68, y aquí hay algunos testigos de esos años, ¿no? Y de la Guerra Sucia, que fue muy dolorosa para México y que no se menciona mucho, pero que Andrés Manuel ha intentado siempre sacarla a la luz, porque es una herencia que tenemos en un gobierno progresista como el actual. Guerra Sucia que no comenzó con el 68, no comenzó con el asalto al cuartel Madera, comenzó con las matanzas contra los zapatistas en los años 30, en los gobiernos de Calles y de Lázaro Cárdenas, que fueron sangrientos y asesinos. Nos cuesta trabajo como izquierda reconocer el lado oscuro del general Cárdenas, pero ese es el cardenismo que la hechura del PRI persiguió, mató y desapareció a miles de campesinos, maestros normalistas rurales, de donde vienen las guerrillas mexicanas, que fueron violentamente reprimidas en los años 70. Esa es parte de la Guerra Sucia, es lo que los jóvenes mexicanos tienen que conocer, y tienen que leer, y ya hay testimonios. Entonces yo creo que la lección que Chile y el Cono Sur nos deja a nosotros, de cara a lo que estás diciendo para las elecciones, es que hay que recordarle a nuestros jóvenes que ha habido un México negro, un México terrible, un México de dictadura blanda, un México donde no se ve la bota militar, no se ve la tanqueta, pero manos perversas y represoras han gobernado este país por más de 60 años y que ahora estamos empezando a cambiar. La cruzada de Andrés Manuel pues es una cruzada medio numantina, porque ha tenido que gobernar incluso por encima de los partidos, incluyendo Morena, que jamás se pudo consolidar como un partido moderno. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo a los jóvenes? Que hay que revisar nuestro pasado reciente. No hay que irnos a la época de los aztecas, O sea, no se distraigan porque si la conquista, que si hubo conquista o no hubo conquista. No, hay que leer los últimos 60 años. Con eso tienen, para entender en dónde estamos. Y yo creo que recordándole a los jóvenes mexicanos la necesidad de una revolución seria de la conciencia, de no perdernos solamente en los problemas ambientales, en los derechos humanos, que muy bien, son problemas de actualidad, pero hay problemas detrás de esos que son más urgentes, que es la pobreza, la lucha de clases, hay que decirlo claramente. En México estamos viviendo una lucha de clases desatada y abierta, y eso pone en peligro el gobierno progresista. Entonces, ¿qué hay que hacer para el 24? Bueno, yo el llamado que hago, porque los que van a ganar la elección son los jóvenes, no vamos a ser nosotros, es que maduren y valoren su voto para evitar que volvamos a una situación de terror que no queremos para México, y que si puede ser un terror a lo mejor no tan comparable como lo que aquí nos han venido a explicar, la razón es qué necesidad tenemos de que nuestros jóvenes de mañana en México sean los exiliados del futuro. ¿Para qué? Entonces yo creo que lo que usted está diciendo es un llamado para cerrar filas, para estar atentos a los negacionismos, para seguir limpiando y barriendo la casa. Falta mucho por hacer, pero ya se empezó el camino y los jóvenes tienen que retomarlo, tienen que cambiar. Obvio, ha habido errores, ha habido regresiones, ha habido cosas a lo mejor indeseables. Todas las democracias que empiezan por limpiar siempre van a cargar eso, porque como tú lo dijiste, es muy fácil ser de derecha, porque la derecha se mueve a base de intereses. Los intereses se resuelven en una mesa, se resuelven en una mesa de póker, en una mesa de billar, en una cantina. Pero ser de izquierda es un problema, porque ser de izquierda es pelear por ideales, por ideas, por principios. Y si no tienes la mesa de billar bien arreglada y sin necesidad de tener que jugar encima de ella, pues te acabas convirtiendo en socio
de la derecha. Alguna vez decía Fidel Castro, quizá no sé si a él también se le aplique, pero una vez él comentaba que lo que él más aborrecía de una izquierda es la que había comenzado siendo izquierda para terminar siendo derecha, ¿no? Y creo que en eso tenía razón. No hay peor izquierda que nos acompaña en México que la que ahora sigue pactando con la derecha. Bueno, sí, cerramos. Sí. Solamente es un comentario dado los 50 años. Solamente quiero hacer recordar hace 50 años qué es lo que yo me acuerdo hace 50 años. Y yo me acuerdo que estudiábamos varios, éramos estudiantes de preparatoria y había en el ambiente cierto optimismo, porque después de los 60, 68, 71, y de repente un gobierno socialista que llega al poder por la vía de las elecciones. Eso fue en 1971, 71. Y luego Salvador Allende vino acá a México, a la Universidad de Guadalajara, y le dio un discurso que muchos de la época, en fin, estamos identificados con esto. Bueno, lo que quiero mencionar es que tanto esta situación de optimismo no se daba nada más en los que éramos estudiantes en ese momento, también en algunos sectores, bueno, en algunos, mi papá, mi mamá, mi tía, que tenían 40, 50 años, tenían una idea muy optimista, ¿sí? Y bueno, precisamente el 11 de septiembre o el otro día, varios en la casa lo comentamos, y en verdad esa sensación de optimismo se bajó tremendamente. Es decir, no podíamos entender por qué había sucedido esto. Este es un primer recuerdo, siempre lo tengo presente. Me acuerdo hasta el lugar de mi casa donde mi señora mamá y una tía lo comentamos. Okay. Y el otro comentario que hacer, yo soy docente, y precisamente a mis alumnos que tienen 18, 19 años les pregunto, últimamente el 11 de septiembre precisamente de este año, les dije, ¿cuándo ustedes se acuerdan que sucedió el 11 de septiembre? ¿Alguien sabe que sucedió el 11 de septiembre? Y mencionaron varias cosas, claro, obviamente lo que sucedió en Nueva York, otros mencionaron la cuestión de Gandhi inició su peregrinar, otros que los Beatles grabaron su primer disco, pero varios de ellos sí recordaron y decían, sí, dice, fue cuando mataron a Salvador Allende. Y ¿saben quién fue Salvador Allende? ¿Y qué les diré? De 40 alumnos que tengo, 10, 15 dijeron, sí, fue el presidente chileno de izquierda, no dije los socialistas, pero de izquierda, que ganó las elecciones, sí, precisamente. Esto quiere decir que este acontecimiento histórico permeó entre mucha gente y estoy seguro que muchas generaciones. Gracias. Pues muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querido capitán Cianuro. ¿Ya no tienes el antro de Santiago? No. Qué lástima, porque iba a ser la referencia, ¿no? No. Qué pena, pero bueno. Ya no me dedico a cosas. Ya no te dedicas a eso. Turbias. Ahora te dedicas a cosas más turbias. Más turbias todavía. Sí, pues muchísimas gracias, bienvenido a Puebla. Gracias. Espero que te hayas sentido en tu casa, y aquí está tu casa siempre. Y bueno, pues a nombre de mi amigo el doctor Jorge David Cortés, que es el director de la librería universitaria, y de nuestra rectora, la doctora Lidia Cedillo, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. Hoy es un día, tú sabes muy bien, particularmente raro en México, porque es el Día Guadalupano. Sí, claro. Así que tener este público es una muestra de que a pesar de su devoción por la Guadalupana, primero su corazón late a la izquierda. Bueno, yo también. ¿Y tú también? Sí, claro. Yo iba a ir a... Pero tú ayer ya estuviste en la procesión. Ayer fui... Me demoró 5 horas el autobús de salir de la Ciudad de México. No, bueno, te fue bien. Te fue bien. Te fue bastante bien. Sí, porque pude conocer toda la procesión en el camino. Pasaban y pasaban y pasaban, y nosotros no avanzábamos nada. 2 horas parados. Así es. Lindo. Pues muchísimas gracias. Gracias. Aquí está el libro, si alguien lo quiere comprar. Gracias. Listo, mi querido Mario. Lida.